Hoy en 23 PM. Contraataque de campaña. Nueva estrategia de Cambiemos. ¿Quién gobierna para los ricos? ¿Macri o Cristina? Lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. Ranking judicial. Llegó el turno de Gils Carbó. Piden la indagatoria por irregularidades en la compra de un edificio. El fiscal Tayano está recibiendo inmensas presiones para pedir mi citación e indagatoria. Subsidios en la era K, debido procesado y embargado. Estafas millonarias con el gasoil para los colectivos. El INDEC presentó su IPC nacional y la inflación de junio es de 1.2%. ¿Cómo sigue el rumbo de la economía? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. En un ratito Luis Gasulla te va a contar a dónde fueron a parar los subsidios al gasoil y qué líneas de colectivos se beneficiaron de esos subsidios, incluso aquellas líneas que tenían los colectivos guardados en los galpones, o algunas que ni siquiera tenían los colectivos. Es la causa que complica en las últimas horas a Julio Devido. Pero hay una guerra entre el gobierno y la Procuradora General de la Nación, la jefa de los fiscales, la doctora Alejandra Gils Carbó. Macri quiere desplazarla del cargo desde que llegó al gobierno. Considera que Gils Carbó se ha convertido en una fiscal militante que tiene detrás a una serie de fiscales o hombres de la justicia que militan en justicia legítima y que hacen una especie de corralito de defensa para los funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo ahora investigados por otro sector de la justicia. Y además considera que fogonea una serie de causas para imputar, para involucrar a funcionarios del gobierno y de esa manera equiparar a los funcionarios del gobierno actual con la corrupción de la era kirchnerista. La discusión de fondo es cómo se hace si hay un sector de la política, en este caso el gobierno, que quiere desplazar a la jefa de los fiscales, que por la ley de Ministerio Público tiene ciertas prerrogativas y no se puede desplazar por un decreto del presidente de la Nación, sino que tiene que haber una mayoría calificada en el Congreso para iniciarle un juicio político. Y hoy el gobierno no lo tiene. En el medio de todo eso, Gils Carbó está bajo la lupa de una investigación judicial. Hay un fiscal que ha pedido su indagatoria, es decir, un subordinado de Gils Carbó que pide la indagatoria de la jefa porque en la compra del edificio de la Procuración está comprobado que se pagó una comisión indebida a una persona que no debió haber cobrado esa comisión por la compra de ese edificio. Cuando uno rasca en el Estado argentino, en cada lugar que rascás, se encuentran hechos de corrupción. Gils Carbó dice: eso no debió haber sucedido, pero yo no tengo que ver con ese caso de corrupción. Lo cierto es que están en pleno tironeo político y hace un rato, en un canal de televisión muy alineado con el kirchnerismo, Gils Carbó sale a hablar y dice: amenazaron a mis hijas, me dijeron que si no renunciaba iba a correr sangre. ¿Qué está pasando con este hecho de gravedad institucional? La guerra entre Macri y la jefa de los fiscales. El ranking judicial K es cada vez más amplio y esta vez le llegó el turno a Gils Carbó. El fiscal federal Eduardo Tayano presentó el pedido de indagatoria para la procuradora por irregularidades en la adquisición del inmueble donde funciona el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Tayano está recibiendo inmensas presiones para pedir mi citación e indagatoria. El revés legal para la funcionaria judicial se da justo en el medio de la puja por su continuidad en el cargo, donde el gobierno nunca la quiso y sigue pensando cómo hacer para sacarla. La única vía para remover a un procurador sería la vía de un decreto del presidente de la Nación. Podría ser una posibilidad llegado el caso. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque imagínese que entonces expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto. Pegándose a la estrategia acá, su defensa alega que todo esto es una persecución política, igualito que Venezuela. Existe un gran paralelismo entre lo que le está pasando a Luis Ortega, la fiscal de Venezuela, y lo que me está pasando a mí. La Argentina es Venezuela cuando una militante política terminó al frente de la Procuración. La verdad que no tiene cara. Y si es Venezuela, ella adhirió mucho tiempo al régimen venezolano, ella y sus allegados.
El ranking judicial K se va completando. Y ahora, ¿quién será el próximo en subir al podio? Bueno, ahí está presentado el tema. Están con nosotros sumándose hoy a la mesa de 23 PM Álvaro González, que es diputado nacional por Cambiemos, uno de los hombres fuertes, el número 2 del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Daniel Arroyo, que es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por un país, el espacio de Sergio Massa, el hombre clave para los temas sociales de Sergio Massa, y Juan Grabois, que es secretario de la CETEP, una de las organizaciones sociales que está más movediza en los últimos tiempos, alineada con el Papa Francisco. En un ratito vamos a discutir un poco quién beneficia más a los pobres, perdón, a los ricos, al revés, ¿no? Porque todos quieren o dicen querer beneficiar a los pobres. Si el gobierno de Cristina o el gobierno de Macri benefició más a los ricos. A ver, Álvaro González, hoy hubo un diputado, Tonelli, un diputado importante de su bloque, dijo que lo vamos a desplazar por decreto a Gil Carbó. Y después retrocedieron, todos salió Elisa Carrió fuerte, ahí estamos viendo el tuit, a decir: yo no voy a convalidar que se la desplace por decreto a la jefa de los fiscales, aún si fuera una delincuente. Hay que respetar la Constitución aún para los delincuentes. Bueno, vos sabés que Gil Carbó tiene... Yo también aparte soy presidente de la Comisión de Juicio Político, con lo cual tengo no menos de 9 pedidos de juicio político contra Gil Carbó. La mayoría de diputados, hay de Camaño, hay de Carrió, hay de Negri, hay de distintos bloques, y hay también toda una discusión porque si es constitucional o no es constitucional. O sea, la procuradora, en la reforma del 94, en la Constitución, se establece que por una ley posterior se va a fijar el sistema de remoción. Entonces, aquellos que son exégetas de la ley dicen que si no está expresamente estipulado en el artículo, creo que es 55 de la Constitución, que habla de los que son pasibles de juicio político, y no está mencionada la procuradora, entonces hay una discusión si es por juicio político o no es por juicio político. De todas maneras, los juicios políticos son la última instancia y se requiere de un consenso muy amplio que hasta ahora no se ha dado. Lo que creo yo, meter en el tecnicismo, lo que creo yo, ahora si, vamos. Si se puede ahora, o no, o ahora otro vamos. otro. Ahora vamos. Yo lo que creo que tiene Gil Carbó una enorme sospecha sobre sus espaldas desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista político, que está muy ligada o muy sesgada a un sector de la justicia que se llama justicia legítima, y que eso ha sido trasladado a su accionar permanente en la designación de fiscales, no contemplando las normas que hay que contemplar para esa designación, o nombrando fiscales en distintos puntos del país, después trasladándolo a Comodoro Pi, que después son los fiscales que tienen las causas resonantes y que son los que permanentemente están imputando al gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado está lo que hoy está investigando la justicia, que es la compra de un edificio, en donde básicamente lo que hay ahí es el pago de una enorme comisión por parte de la Procuración de un edificio que estaba aparentemente todo amañado. Y todas las pruebas que hay en el expediente, por lo menos así llevan a pensar, de que eso fue una operación de dudosa procedencia legal. Con lo cual, ese es el motivo por el cual el fiscal está pidiendo la indagatoria de Gil Carbó. Usted dice que Gil Carbó participó de esa comisión. Vos estuviste hoy en el edificio de la Procuración. Es el edificio que se compró. El director de administración es el hermano del que cobró la comisión. Una comisión que obviamente, digamos, no es como las operaciones inmobiliarias de los 17%. privados. Digamos, el Estado no paga comisiones. 17%. Hace una licitación y sobre esa licitación sale el precio del inmueble. 17%. Se pagó de comisión a alguien que la cobró. No hay ninguna comisión en el ámbito inmobiliario, o en operaciones inmobiliarias normales de esa envergadura. Si a eso le sumás que el director de administración, que dependía directamente de Gil Carbó, es el hermano de quien cobró la comisión, bueno, como dijo un amigo mío, jarra blanco, leche. El hermanastro. A ver, Gil Carbó, a mí me decía hoy un dirigente muy importante, ha llegado a Sergio Massa, incluso alguien también ha llegado al bloque de justicialismo, me dice, ¿los de Cambiemos son o se hacen? Porque el año pasado habíamos hecho un acuerdo político en el Congreso para reformar la ley de Ministerio Público y justamente de esa manera, bueno, establecer los plazos y la salida elegante de Gil Carbó. Que si se hubiese aprobado esa ley, Gil Carbó se tendría que ir ahora en agosto.
Y la pregunta es, ¿eso no se hace en lo de Cambiemos? Porque en ese momento dinamitó el acuerdo, que también tenía acuerdo en el Senado, ¿eh? Estaba Pichetto en ese acuerdo, estaba Sergio Massa, estaba Diego Bocio, Elisa Carrió, que salió a decir, esta ley es inconstitucional, no vamos a votar nada, y el gobierno se echó atrás. Solo se hacen también los del Frente Renovador, porque por ahí se quieren pasar de listo. En esa ley, cuando se creaba la comisión bicameral, le daban a la comisión bicameral y a la presidenta de la comisión bicameral, en este caso Graciela Camaño, atribuciones que excedían ampliamente la facultad de una comisión bicameral. Eso fue lo que hizo que Carrió saliera a decir, ojo, que lo que ustedes le están dando a una comisión bicameral son atribuciones que no tienen las comisiones bicamerales. También hay que... Entonces, ¿para qué habían negociado el acuerdo? Pues lo habían negociado ustedes el acuerdo. Sí, yo no negocié ese acuerdo. Lo que te quiero decir, ¿cuál fue el motivo del cruce de Carrió? Sí. El cruce de Carrió no fue por la comisión bicameral, fue porque la comisión bicameral iba teniendo digamos, prerrogativas muy importantes por sobre, incluso inmiscuyéndose con la posibilidad de designar fiscales, una cosa que era un poder sobre otro. A ver, Daniel Arroyo. Para separar la paja del trigo. Por decreto no, claramente no corresponde, no hay ninguna lectura posible que se haga por decreto. En segundo lugar, está claro que Gil Carbó representa a un sector y está claro que hay que investigar un hecho de corrupción, pero la vía es juicio político. No hay otra vía. Ustedes dicen que Gil Carbó representa al kirchnerismo, digamos. Por lo menos está claro que tiene una pertenencia muy fuerte a una línea de la justicia y está claro que hay un problema serio con el inmueble este. Ahora, no es por decreto que esto se puede resolver. Buscar dibujos de uno del otro no tiene ningún sentido. ¿Y por qué creen desde el masismo que ahora importa Gil Carbó para el gobierno? Eso tiene que responder al gobierno. Lo que esté claro es que el gobierno va y viene y cuando empeora la situación social, más mete el tema de corrupción. Yo estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, los lugares más pobres, voy, al mes y medio vuelvo a otro lugar, vuelvo otra vez. Si en el gobierno están recorriendo los mismos lugares que yo, entiendo por qué sacan los hechos de corrupción, porque la cosa se está poniendo muy espesa y muy complicada y la situación... Daniel, pero si Massa estuviera gobernando, ¿vos la sacarías a Gil Carbó o la dejarías? Nosotros hicimos un esquema, planteamos, como decía Maxi, un esquema de entrada, que el gobierno en realidad, Lilita dijo... Un acuerdo político acá para desplazarla a Gil Carbó. Un acuerdo y Lilita, ahí el PRO estuvo de acuerdo, estaban todos de acuerdo, la que tiene coherencia política acá, en este caso, es Elisa Carrió. Nadie más, porque ella dijo, violando la Constitución. Yo lo pedí, para. Ayer te lo pedí hace rato el tuit de Carrió. Podés mostrarlo ahí, ya comentamos el tuit de Carrió. Podés mostrarlo lo que decía Elisa Carrió. A ver, ¿Elisa Carrió tiene coherencia política o lo que le pasa a Elisa Carrió es que ahora también insiste con Gil Carbó, que hay que ponerle en la mira y demás? Ahora cuando la política iba a resolver y modificar la ley de Ministerio Público, un acuerdo del justicialismo. Pero una forma de resolver. Pasando los límites legales soportables por Carrió, por eso ella se opone con el costo político para Carrió, claro, de que se termina peleando con todo el bloque en ese momento. Yo creo que Carrió permanentemente es garante de que se cumpla con la ley. Y me parece que ella en ese momento interpretó que las atribuciones que se le estaban por conferir a la bicameral excedían los límites del Poder Legislativo sobre una institución independiente como debe ser lo de Gil Carbó. Y me parece que lo de Gil Carbó, más allá del gobierno, es una cosa que nos debe importar a todos los argentinos. Porque Gil Carbó es la máxima representación de los fiscales federales de todo el país. Entonces, debiera tener una conducta apropiada a la envergadura de su cargo. Una conducta desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, jurisdiccional. ¿La están presionando a Gil Carbó? Porque recién veíamos en el tape que dice que amenazaron a la familia, a los hijos. Pero yo estoy en contra de cualquier tipo de amenaza, contra Gil Carbó, contra el que fuera, porque me parece que la violencia en la política no te lleva a ningún lado. Desmiento si lo que quieren hacer aparecer como que el gobierno es el que está amenazando a los hijos de Gil Carbó. Eso es un disparate. Y el gobierno le debe dar todas las garantías a Gil Carbó y su familia de que no tenga ningún hecho de violencia. Hay una falencia en el gobierno que uno pregunta y dice, bueno, ¿a quién quieren poner en lugar de Gil Carbó? No dicen a nadie. ¿A quién quieren poner en lugar de Gil Carbó? Yo te voy a dar un dato. Si el día que Gil Carbó no esté y hay que nombrar otro procurador, tiene que pasar por el Senado. Sí. No tenemos mayoría en el Senado. Así que difícilmente el gobierno pueda poner a alguien que quiera. Seguramente será del consenso de las distintas fuerzas. Claro, pero Gil Carbó también pasó por el Senado y también lo apoyaron los radicales que hoy son aliados del PRO. Sí, porque Gil Carbó vino después de Raposo. ¿Te acordás lo que era Raposo? Sí.
Reposo, no sé cómo se llamaba. El que había propuesto Vudú. Sí. Vudú se cargó pues, también hay que contar, ¿no? Porque también hay que contar, ¿no? Porque el kirchnerismo es interesante que ahora respete las instituciones, pero de la manera más vergonzosa por una causa de corrupción, donde ahora Vudú está procesado con confirmación en la Cámara de Casación Penal de que lo coimió Chicone para quedarse con la mitad de la imprenta, hizo negociación incompatible de la función pública. Un día, con la autorización de Cristina, va al Congreso y despotrica no solamente contra el fiscal Rívolo y contra el juez Rafeca, sino que dice que el responsable de todo esto es Esteban Rigui. Se lo cargó. Pascua del Y 2012. se cargó y al día siguiente renuncia el procurador general. Cristina viendo desde su despacho la vergüenza de Vudú en el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso, haciendo la conferencia de prensa. Y así voló el fiscal. Y le da la posibilidad a Cristina de que nombre al sucesor, que era Reposo. De la CIGEM. Alguien que no tenía ningún antecedente y que formaba parte de la banda de... hasta el currículum. Con un agravante simbólico. Ahora, a Gil Carbó la votaron todos. Incluso extensora de la coalición cívica. 93%. Sí, es decir, a Gil Carbó la votó gran parte del radicalismo, incluso no sé si alguno de la coalición cívica... De la coalición cívica extensora, que es la pelea con Carrió en ese momento. Bueno, parecía una colita de nota al lado el símbolo de que lo sacó, se lo llevó puesto a Esteban Rigui, que era en un gobierno que inventó la cámpora, que es rendirle homenaje a alguien que en definitiva no era precisamente un prócer en los años 70, pero el único camporista de la Argentina real era Esteban Rigui, que había sido su ministro del Interior. En un pedestal que Rigui tenía a su cargo las defensas de las causas de los funcionarios. Imagínense si Gil Carbó tuviese un estudio de abogados y defendiera a los funcionarios del gobierno kirchnerista. Estaríamos poniendo el grito en el cielo. Bueno, eso era Rigui también, no nos olvidemos. Yo quería hacer un aporte. Nosotros, como organización social, no fuimos oficialistas. Tanto durante la gestión de Rigui como la de Gil Carbó, presentamos una cantidad importante de denuncias contra funcionarios del oficialismo de aquel entonces. Jefe de la policía Valleca, yo la presenté particularmente, Aníbal Fernández. Y la verdad es que tanto Rigui como Gil Carbó dieron curso a denuncias por trata de personas, por narcotráfico, etc. Yo la considero que es una persona honesta, personalmente. Pero lo que estoy absolutamente seguro que no le corresponde al Poder Ejecutivo designar al procurador, digamos, eso sería asumir la suma del poder público y no es argumento para rechazar, digamos, o para desmerecer la importancia de la división de poderes que el gobierno anterior no la respetó, digamos, ¿no? Hay que respetarla, fue designada por el Senado, tiene que ser cumplir su mandato, salvo que haya una causa gravísima, porque si no, por cada imputación, que todos sabemos que es muy fácil hacer una imputación en la Argentina, o por cada llamada indagatoria, habría que sacar presidentes, ministros, etcétera, y no existiría ninguna posibilidad de convivencia democrática en nuestro país. Gil Carbó ha tenido un par de actitudes, la verdad que, de mi punto de vista, bochornosa en un par de causas. Una causa fue Una causa fue la ruta del dinero K, causa por la cual es la que lleva actualmente Marijuán con el juez Casanelo, por la cual hoy está preso Lázaro Báez. En su momento, Gonella, que era el fiscal de lucha contra el lavado de dinero, designado por Gil Carbó, saca a Lázaro Báez de los pedidos de indagatoria, de las imputaciones, de todo. Era Lázaro Báez para abajo, digamos. Salvo Lázaro Báez, queda fuera. Era Fariña y el Ascar, nada más. Queda fuera Lázaro Báez de esa investigación. Justo porque Marijuán se había ido, no sé si de vacaciones, estaba justo con licencia, toman la causa y no era menor, porque Lázaro Báez en ese momento tenía mucho poder. Mucho poder. Ahora no lo banca nadie, ni Cristina lo banca y demás, pero en su momento era Cristina. La otra causa tiene que ver con lo que le pasó al fiscal Campagnoli. Un fiscal del barrio de Saavedra, un fiscal que no tiene ninguna relevancia en el armado institucional de Comodoro Pi, porque no está en Comodoro Pi, está en el barrio de Saavedra. Vos podés estar de acuerdo o no con Campagnoli, es un fiscal intrascendente desde el punto de vista del... Es muy trascendente. Bueno, está bien, pero no es un fiscal de los fiscales federales de Comodoro Pi. Hace una investigación que de hecho después fue refrendada por la justicia federal, porque toda la ruta del dinero acá, este fiscal se metió con eso. Se metió por interés político, lo que fuera, pero se metió con eso. Y Gil Carbó fue a fondo contra un fiscal porque era el pedido de Cristina.
digamos, echar a un fiscal porque había investigado de más a Lázaro Báez. Una vergüenza, yo la un verdad bochorno. que no conozco el intríngulis de esas causas. Sí sé que los fiscales no funcionan subordinadamente a la procuración, digamos. La procuradora no le puede decir al fiscal lo que tiene que hacer, ni los fiscales funcionan así. Ahora, habría una cosa que sería como simplificar el problema, que es el problema de la justicia argentina, y que no salen de un repollo los jueces, digamos. Comodoro Pi es una cueva de delincuentes, de los jueces federales, de unos cuantos fiscales, y eso son oficialistas de todos los gobiernos, con el que tiene el poder están. Entonces, a mí la sensación que me da, que puede ser equivocada... ¿Pero qué hacemos con es Comodoro Pi entonces? No, pero por eso, acá hay un problema de fondo. Acá hay un problema de fondo con la justicia en la Argentina. Y el problema es que se acomodan al poder y que son una casta privilegiada que no quiere ni pagar impuestos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que pareciera ser que el problema solamente es cuando tienen un sesgo que le molesta al que tiene el poder en ese momento, sea este gobierno o el anterior. Y es como una cosa recurrente en la Argentina, que cuando hay un planteo crítico frente al que ejerce el poder en el aquí y en el ahora, y pareciera ser que se plantea una Totalmente de acuerdo. Además, te digo una cosa, si lo que quiere hacer este gobierno es sacar una militante K para poner un militante M del macrismo, y bueno, mejor quedémonos con una militante K para revisar la causa de corrupción de este gobierno. Si lo que quiere hacer este gobierno es poner algo independiente y que vuele Gil Carbó. Es como la Oficina Anticorrupción. ¿Alguien puede creer que la Oficina Anticorrupción lucha contra la corrupción? La Oficina Anticorrupción es la oficina anti-opositores, digamos. La Oficina Anticorrupción no investiga una sola causa que sea este gobierno. Y la corrupción hay que investigarla, la del pasado, pero también la del presente, como si en el gobierno no hubiera corrupción. En todos los gobiernos hay corrupción. Entonces, si la corrupción es simplemente una pátina, una pintura para pintar los carteles de campaña y no se toma como un tema serio en la política de Estado, nunca se va a resolver. Yo sí creo eso, que si quiere hacer algo independiente tiene que empezar por Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción, que objetivamente es un brazo militante del gobierno cuando no debería ser. Si quiere hacer algo en serio, yo creo que el gobierno es espasmódico, va y viene con estos temas, en función del humor social y del contexto económico, y ahora que ve que la cosa está complicada, vuelve a meterlo. Es cierto lo que dice Álvaro González, que para nombrar un nuevo procurador tendría que negociar con el peronismo. Así lo quisiéramos. Así quisiera poner Macri a su hermano de procurador, si fuera abogado, cosa que no es, pero así lo quisiera hacer. No lo puede hacer porque no hay número para eso. O sea, la sociedad en el 2015 votó de tal forma que hoy nosotros somos la primera minoría en el Congreso y para sesionar necesitamos de un acuerdo. Nosotros no podemos sentar en el recinto si no está el Frente Renovador, si no está el PJ, si no está el Frente para la Victoria, porque no tenemos número, o el movimiento, no tenemos número propio. Mucho menos vamos a tener un número en el Senado, donde todavía son menos los senadores de Cambiemos en proporción a lo que somos los diputados de Cambiemos en la Cámara de Diputados, para nombrar el procurador. Entonces, si existiera la posibilidad de que haya un nuevo procurador, van a opinar las fuerzas políticas que van a formular el acuerdo para que exista el nuevo procurador. Vamos a hablar del escándalo de los subsidios al gasoil, la causa que tiene a Julio De Vido desde ayer procesado, y el desvío de fondos millonarios que hubo para empresas de colectivos que tenían un subsidio de gasoil hasta el 2014, antes de que se ponga el GPS en las unidades que circulan en el área metropolitana, en Capital y Gran Buenos Aires, que declaraban, bajo declaración jurada, que tenían tantos colectivos o que hacían miles y miles de kilómetros de ruta en el área metropolitana, y lo tenían o guardados los colectivos o directamente no los tenían. Y aún así, sobre cada kilómetro recorrido por colectivo, el Estado bobo o el Estado cómplice le pagaba subsidios. Esa es una cifra millonaria. Hasta ahora un juez ha advertido que se desviaron 600 millones de pesos, una pequeña fracción de lo que se pagó de subsidios, a empresas que efectivamente tenían colectivos fantasmas. Mira. El juez Claudio Bonadío procesó a Julio De Vido por presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil para los colectivos. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte estuvo trabajando durante varios meses investigando qué pasó con la plata destinada al gasoil subsidiado en las líneas de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Estamos esperando el 129. Esta es la línea de la discordia, la línea que más plata le facturó al Estado por viajes que no realizaba. Son más de 40 millones de pesos en un año que esta línea dijo que realizaba
y no lo hacía. ¿Sabías que recibieron las líneas de colectivo como la 129 miles y miles de millones de pesos en gasoil subsidiado que no terminó en el usuario? Ellos pueden hacer lo que quieren, vos haces lo que corresponde, denunciás corrupción, terminamos mal, la pagamos los ciudadanos por ser honestos. ¿Lo tenés a Julio Devido? Sí. Bueno, lo procesaron por esta causa. Según el juez, esta maniobra que se repitió hasta 2014 cuando colocaron GPS en los micros ocasionó un perjuicio al Estado de aproximadamente 610 millones de pesos. ¿Se enteraron del escándalo de los colectivos que recibían miles y miles de millones de pesos por un recorrido que no hacían? Y bueno, este país es un desastre. ¿Me crees si te digo que recibieron plata la línea 86 para ir 10.000 veces al Vaticano ida y vuelta en colectivo? No podría creer. Y Argentina, todo puede ser. Al día de hoy no se sabe a dónde está el excedente de ese subsidio, que obviamente nunca se usó en gasoil. Bueno, a ver, pongamos en números este desvío de fondos del gasoil, Luis. Sí, 610 millones de pesos es lo que encontró Bonadío, que se desviaron de estos fondos que iban a ir al gasoil, que fueron al gasoil, pero que las líneas de colectivo, 36 líneas de colectivo que se investigaron, en realidad decían que hacían más kilómetros de los que realmente hacían. Esto se comprueba por el GPS que tiene cada uno de Claro, estos a partir colectivos. del 2014, Ahora, cuando le sube. ponen GPS... El SUBE. Claro, La SUBE genera una máquina adentro del colectivo Sí. y esa máquina tiene un GPS. Así es. Con lo cual hubo una fuerte resistencia. Y acuérdense ustedes, cuando se implementó el SUBE, cuánto tiempo tardaron las empresas de colectivo para querer subirse al sistema SUBE. Y resulta que hacían mucho menos kilómetros, con el GPS Correcto. estaba corroborado, de los que le declaraban al gobierno. A ver. Sí, para que te des una idea, esto es exactamente como decían, un año. Línea 129, ahí lo ves, línea 129, 172 millones de kilómetros es lo que declaró que hizo del 2014, de junio del 2014 a junio del 2015. En realidad había hecho 131 millones de kilómetros. Para que te des una idea en plata, esto es algo así como 60 millones de pesos en un año que solo una línea de colectivos facturó de más. La línea 86, que llega hasta 6 a 114 millones de kilómetros en un año, dijo haber realizado 110, fue lo que hizo en total. 4 millones de diferencia, 64 millones de kilómetros realizó la línea 79, 47 había hecho realmente, 17 millones de kilómetros fue la diferencia, así en 36 líneas más, la 160 también es uno de las Y el líneas Estado más le pagaba por escandalosas. litro de gasoil, obviamente consumido por lo que supuestamente recorrían, un subsidio. Arrancó pagando por colectivo y es ahí donde se arma el desbarajuste. Cuando aparece el GPS y vos sabés si el colectivo está andando o no está andando, este proceso también llevó en el modelo nacional y popular a la hiperconcentración del sistema de transporte automotor. Para que te des una idea. ¿Cuántas líneas chicas de colectivo fueron fusionadas por los grandes? La SUBE iba a ser nominal. Lo más insólito es que la declaración jurada respecto de cuánto gastaban para recibir los subsidios la presentaban las mismas empresas de colectivos, o sea, se controlaban a sí mismas. Mira, la línea 129, por ejemplo, con la plata, con los kilómetros que en realidad no se hicieron, podríamos haber ido 20.000 veces de Buenos Aires a Nueva York. Y aprovechando que está Juan Grabois, con la línea 86 podríamos haber ido, con la diferencia de kilómetros que en realidad no se produjeron, 10.000 veces al Vaticano. Preguntarle a Juan Grabois cuántas cosas hubiera podido hacer con, A ver, cada con un peso que se pedacito va- de cada de peso que todo se va en eso. corrupción es un peso menos para los más humildes, digamos. Esto es... Por eso es un tema tan serio que hay que tomarlo con la profundidad que requiere y no utilizarlo únicamente para la política partidaria, porque es un problema estructural en Argentina que atraviesa a todos los partidos políticos, digamos, ¿no? El que dice que en el gobierno actual no hay corrupción, miente. En el gobierno actual hay corrupción. En la Ciudad de Buenos Aires hay corrupción, lo cual no implica que o el presidente o el jefe de gobierno estén directamente involucrados, pero hay corrupción en los niveles medios porque estamos en una sociedad corrupta, estamos en una sociedad profundamente corrupta y creo que plantear esto en términos verdaderamente profundos es lo que va a permitir que vivamos en El un país más problema de justo. ese discurso es que vos estás diciendo Equiparás. corruptos somos todos. El discurso es corruptos somos todos. Somos corruptos. Hay corrupción en todos lados, todos los gobiernos. Que eso es lo mismo que cómo se hace el chiste de cómo se hace para disimular un elefante en la calle Florida. Metés 100 elefantes.
Entonces, claro, si vos decís que este gobierno es corrupto, el anterior es corrupto, Menem es corrupto, entonces Cristina ya está, es igual a todos, no es tan grave. Yo creo que, para mí hay una diferencia. La corrupción clásica en la Argentina era el sobreprecio. Un funcionario que se haga con sobreprecio y se acomoda. El kirchnerismo generó un sistema de corrupción, que es algo distinto a lo que había, que yo tengo obra pública, me vuelvo en el hotel, o genero este mecanismo a través del sistema de transporte, etcétera. Generó un sistema de corrupción. Es algo diferente objetivamente. Creo yo que este gobierno tiene otra etapa, que es estar de los dos lados del mostrador. El que tiene que controlar el supermercado, a la vez tiene interés en un supermercado. El que tiene que controlar los medicamentos, a la vez está en la industria farmacéutica. O lo mismo en el tema de energético. Yo creo que estamos como avanzando en ciclos complicados. No sé si es más el volumen de corrupción actual o del gobierno anterior. Lo que me queda claro es que está cambiando la forma. Y hoy, si el anterior había creado un sistema del Estado, hoy lo que hay es gente de los dos lados del mostrador en muchos lados. Eso debería ser controlado en serio para todos. Esa es una sospecha que tirás así y me parece absolutamente infundada, porque si no, pareciera ser que para ser funcionario no tenés que haber tenido pasado. Para controlar el supermercado o haber sido siempre, haber estado siempre de este lado del mostrador. La verdad, puede ser lo que quieras, pero no es así. Cuando vos mirás los números de vialidad hoy y te fijás los ahorros que hubo en vialidad, te das cuenta de que hay funcionarios que están controlando, que las licitaciones son más transparentes, que en lugar de haber 5 empresas que cartelizadamente manejaban el negocio del asfalto y demás, hoy hay 60 y pico de empresas por cada licitación. Entonces, la verdad que esa, digamos, acusación así generalizada. Si hay avances en algunas áreas, a mí me parece creo que lo que es objetivo. En el tema de obras públicas y algunas de vialidad es cierto. Se están haciendo obras de vialidad a los precios licitados entre comillas, porque hace décadas las licitaciones son amañadas, hace 3 años a los precios del 2014. Imagínense si en Argentina pudiéramos comprar a los precios del 2014. Se están adjudicando obras. Es decir, se están adjudicando obras. 20% menos del presupuesto pero oficial. No es lo que pasa en otras áreas. Si hay algo que marca la pobreza y el conflicto social en Argentina son los alimentos. Suben los alimentos, sube la pobreza. Que quien controle ese proceso tenga intereses en otro lado, no es una buena el tema de energía, o lo que se ha discutido en la energía, que hay un sector regulador, hay un Estado que regula a un lado y empresarios... Daniel, pero ese es el mismo discurso de Grabois, lo estás diciendo lo mismo. Es la avenida del medio, es el discurso de Massa. Nosotros vamos por el medio, pero el kirchnerismo y el macrismo es lo mismo, son igual de corruptos. Son hechos objetivos. Es el mismo, ese es el discurso. Son hechos objetivos. Es objetivo que el gobierno no está regulando los alimentos, no está regulando y se está complicando solo con el PAMI por el lado de los medicamentos. Pero vos no alcanzás a distinguir la diferencia entre una organización delictiva como el kirchnerismo, que vos donde tocas se afanaron medio país, y lo que podés encontrar en el gobierno actual, que efectivamente hay algunas situaciones que son para ponerles el ojo. ¿No encontrás una diferencia? ¿O te parece todo lo mismo? No me parece todo lo mismo. Veo que hay diferencias, veo que la corrupción en el menemismo fue muy distinta y era diferente claramente, y era más clásica si uno quiere. Lo que creo que lo que está pasando hoy, creo que el kirchnerismo ha sido brutal y avanzó en el proceso de corrupción, y eso es malísimo para todos. Pero lo que está pasando hoy es que se está corriendo la frontera del Estado. El rol del Estado es regular, es estar en el medio, no es estar de los dos lados mostrador. Eso es grave en serio, independientemente de lo que pasa del otro. Pero no es estar en el medio, quedar bien con una llamar al kirchnerismo o al macrismo o a cualquier corriente política una asociación delictiva es un planteo absolutamente antidemocrático. Digamos, nosotros tenemos un país donde por lo menos el 30% de la población se identifica con una determinada corriente política y se está planteando con ese nombre de esa corriente política que existe una asociación delictiva, cosa que no está ni probado en la justicia, ni podría ser probado nunca, porque el hecho de ser parte de una determinada corriente ideológica, comunismo, kirchnerismo, macrismo, lo que sea, no te convierte en delincuente. Ni haber sido parte de un gobierno te convierte en delincuente. Y cada imputación se tiene que probar específicamente, y en algunos casos, porque cuando yo planteo que existe una corrupción sistémica, yo no digo que necesariamente quien haya sido parte de una empresa o CEO de una empresa esté beneficiando a esa empresa. Sí digo que hay una tendencia bastante generalizada en este gobierno, como hubo otro tipo de tendencias en el anterior, a privilegiar a determinados sectores empresarios. Si yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, me tocó vivir a mí, digamos. Hay un señor que se llama Joseph Lewis, que es muy amigo de muchos funcionarios del gobierno,
que se robó un lago en la Argentina, que es el lago Escondido. Y yo traté de entrar a ese lago y salieron 5 o 6 tipos de una patota armada de esas que le endilgan a Milagro Sala. Bueno, esta la tenía Joseph Lewis, ninguno era policía y no nos dejaron entrar al lago. Y cuando vos preguntas qué pasa con ese lago, y bueno, te das cuenta de que hay una serie de relaciones, digamos, de amistad o de parentesco entre una élite que se protege entre sí, digamos, ¿no? Entonces, eso también es un problema que existe en la Argentina y que hay que marcarlo. Y cuando vos pones a todos los elefantes en la ruta, por ahí puedes ver que tenés una ruta llena de elefantes. Ahora, cuando vos tenés la mira puesta en uno solo, capaz que matás a ese elefante, pero no resolviste ningún problema. Juan, ¿no crees que lo que está ocurriendo acá es lo siguiente? Con el kirchnerismo hubo un caso que verdaderamente se está investigando a fondo, que es el caso de Lázaro Báez, que no había ocurrido nunca hasta ahora en semejante escala, donde aparece un tipo que directamente es un testaferro puesto y derecho, digamos, un tipo que no tenía nada y que del 2013, un mes antes, crea una empresa y 10 años, 12 años después, cuando se van del gobierno, tenía, no sé, 1.700 millones de pesos en blanco. Hay que ver la guita en negro, estancias, es decir, un hombre muy poderoso. Lo que todavía no se está investigando es, más allá de Lázaro Báez, que era como quedarse con con una parte del Estado de la familia Kirchner, en la cabeza de Lázaro Báez. Nadie puede creer que Lázaro Báez haya embaucado a los Kirchner y se haya quedado con todo, entonces eran unos tontos. Tanto Néstor como Cristina crearon a un empresario de la nada. Bueno, lo que se está investigando es el resto del establishment económico que coimió al kirchnerismo. Digamos, el resto del establishment económico que hizo negocios con el kirchnerismo en la obra pública, y ahí, debido contraataque, dije, ojo que en ese establishment económico estaba también Calcaterra, de IEXA, la empresa que fue la tercera contratista de obra pública nacional, bueno, el presidente de la Cámara de la Construcción, las constructoras más grandes, las chicas, alguna multinacional que pudo participar. Bueno, todo un sistema. Entonces, lo que hay que investigar, en el caso de los subsidios al gasoil, además de los subsidios a otros sectores, por ejemplo al gas o el subsidio a la energía eléctrica, lo que se está investigando, lo que se tiene que investigar son los empresarios que participaron. Por ejemplo, en este caso, en el tema de colectivos, hay más de 200 empresarios involucrados que recibieron los subsidios. Se supone que parte de esa guita... ¿No era la leyenda popular de las valijas que bueno, claro, parte de esa guita, como en el caso de la obra pública, retornaba en guita en negro, en valijas, a los funcionarios que otorgaban esos subsidios. A Jaime, a José López, vamos a ver si también debido... ¿No es un sistema delictivo? Pero que haya habido un sistema delictivo en el transporte, en la obra pública, etcétera, no convierte en delictiva... Es parte de un gobierno que organizaba o consentía todos esos... No, pero para Pablo, a lo que voy coincido con vos, es que se ha escarbado solo una punta. Si ahora se llega a investigar quiénes coimearon, y bueno, por ahí resulta que todos coimearon. Déjame decirte una cosa. Y en ese sentido, muchos de los que coimearon son ahora empresarios favoritos de este gobierno. No está claro que se está investigando eso ahora. No, la historia de la apropiación de la acá no hay un lavallato en marcha, digamos. La historia de la población. Y el lavallato en Brasil. El lavallato que conoce esto de hace 30 años. Maxi, hace 30 años que gobierna en este país. Si hay alguien que conoce este sistema, son los peronismos. Con el menemismo, con el kirchnerismo, con el dualdismo. Pero a ver, ahora se ponen en fiscales esa de la digo, esa es un poco también que le agarre un poco de pudor, lo que yo digo, que le agarre un poco es un planteo un poco antidemocrático, atribuirle al peronismo o a cualquier ideología, digamos, ¿no? El patrimonio de la corrupción. Mira, la historia de la apropiación de los bienes públicos en la Argentina, la historia de nuestro país, desde la conquista del desierto llamada, que se apropiaron las tierras de los pueblos originarios, se las repartieron entre 4 familias que no tenían nada, como Lázaro Báez, y nadie está planteando la restitución de esos bienes al patrimonio público. Y eso fue un hecho de corrupción fundacional del Estado argentino. Y de ahí para adelante, la privatización de YPF. La privatización de YPF fue una cosa tremendamente corrupta, a una escala sideral, donde se beneficiaron empresarios que están metidos por todos lados. Pero perdona, sí. La privatización de YPF con Oscar Parrilli como miembro informante de la Cámara en el año 97. Pero del bloque del peronismo, pero para la argentinización de YPF, la argentinización de YPF con Eskenazi y la estatización de YPF con el Estado argentino quedándose con un juicio de $3.000 millones que lo van a tener que pagar en algún momento el Estado argentino por haber confiscado de la misma empresa. Un poquito de historia y tomás la deuda. En el 82 Cavallo estatiza la deuda. Luego cuando se privatiza se compra valor nominal y compran las empresas y está Cavallo, y luego Cavallo hace el mega canje con De la Rúa. La historia argentina es la historia de un drama y de un saqueo brutal al Estado por distintos lados.
A ver, tengo que introducir el tema de para quién gobierna Macri, para quién gobernó Cristina, ¿no? La oposición, tanto Massa, la propia Cristina, Randazzo, ha instalado mucho la idea firme de que este es un gobierno para los ricos, en términos de transferencia de ingresos, desde la devaluación, la baja de las retenciones, algunas bajas impositivas y demás. Y que el gobierno anterior era un gobierno para los pobres, ¿no? El gobierno... Era un gobierno de pobres que se hicieron ricos. Bueno, más allá de que haya habido funcionarios que se si vos querés estigmatizar, porque lo más fácil es tratar de pegar un eslogan y en función de eso caminar. Entonces digo, de la misma forma que dice, mira, este es un gobierno de ricos, para ricos yo puedo decir, che, ¿y aquel que era un gobierno de pobres que se hicieron ricos? Déjame introducir el tema. Como que estigmatizar así al voleo es antidemocrático. Bueno, lo que va a hacer el gobierno es contraatacar en la campaña y mostrar un poco lo que en general la oposición mostraba ya hace años, que era que gran parte de los subsidios, sobre todo los subsidios energéticos, más allá de estos casos de corrupción, beneficiaban a un sector más acomodado de la población. Mirá. Cambiemos prepara un contraataque de campaña. Desde el gobierno diseñaron una estrategia fuerte para tirarle al kirchnerismo por la cabeza. Pese a colocarse del lado del pueblo y acusar a la gestión actual de liderar el ajuste, la expresidenta gobernó para los ricos. Lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. El Ministerio de Hacienda que maneja Nicolás Dujovne llevó adelante la exploración de la contabilidad del último mandato de Cristina. Entre 2012 y 2015, el país destinó más de 80 millones de dólares en subsidios a los servicios. La estrategia del gobierno es mostrar que la mayor parte de esos fondos no llegó a los sectores más necesitados, sino que benefició a los más poderosos. Lo único que queremos es ayudar a la inmensa mayoría del pueblo que le está pasando mal. La tropa de Cambiemos pondrá en el tapete la discusión sobre quién benefició a los que más tienen y pretende atacar el punto más fuerte del discurso opositor, ese que dice que Macri siempre gobernó para los más ricos. Está claro que el gobierno gobierna para pocos, gobierna para los más ricos. Este es un gobierno insensible. Es un gobierno de ricos que gobierna para ricos. Al final, ¿quién gobierna para los ricos? ¿Macri o Cristina? Está ahora va Daniel Arroyo, ¿no? Pero está Miguel Ángel Boyano, que es economista, que en los últimos días generado mucha polémica porque Miguel Boyano es de los economistas que cree que este es un gobierno muy blandito, digamos, que no ha hecho el ajuste que tiene que hacer y que en todo caso, bueno, el ajuste va a venir en algún momento por una mega devaluación de mercado o una situación económica más difícil. ¿Es así, Miguel? ¿Vos estás decepcionado con el gobierno porque no ha ido a fondo con las políticas de ajuste fiscal? Mirá, a mí me parece que justo estuve en este programa el 1 de mayo cuando Mauricio Macri anunció probablemente una de las cosas que más sentido tiene pero que menos se profundizaron, que fue cuando él dijo que había que empezar a trasladar gente que estaba trabajando en el sector público al sector privado. Eso es un programa que llevaría tiempo, dedicación, pero eso es un plan para de alguna manera vos atacar lo que sabemos que hay en el Estado, que es que en la década acá pasamos de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos, que naturalmente no se los puede mandar a la calle, ni a 2 millones, ni a 1 millón, ni a 500.000, ni a 100.000 tampoco. Pero vos tenés que empezar a ver cómo hacer para definitivamente atacar un problema que es el que ha generado las crisis de forma recurrente en la Argentina. Todas las crisis de Argentina han venido por el lado de déficit fiscal muy, muy alto. Y hoy el déficit fiscal en la Argentina lo tenés en la zona del 7,5%, 8%, con la anestesia, vamos a decir, de la deuda. Porque vos lo estás financiando con una deuda que tiene consecuencias no tan lejanas de aumento de déficit futuro cercano por tasas, por intereses que vas a tener que pagar y con una cosa que lo agrava. El financiamiento externo, justamente por su definición, vos no sabés en qué momento se te va a cortar. Entonces, la realidad es que yo no creo que el gobierno esté equivocado con el diagnóstico, pero me parece que está un poco ahí en una zona de un equilibrio muy
tenue, porque en el momento que a vos se te corta el financiamiento, Argentina puede tener una crisis nuevamente. Ahora la seguimos, está Daniel Arroyo, está Álvaro González, está Juan Grabois. Una tanda cortita y volvemos en la polémica si Macri o Cristina, ¿quién gobierna para los ricos? Seguimos en 23 PM, bueno, está caliente ahí Álvaro González, picante, se agarraba acá en el corte con el resto de los panelistas, porque bueno, claro, el tema, que separar casi. Si quién beneficia más a los ricos, ¿no? Si Macri, como cree toda la oposición, o fue Cristina con los subsidios energéticos para los sectores de clase media, media alta. Yo digo, a ver, Arroyo. Macri extendió los planes sociales, hay más planes sociales que en el gobierno anterior y hay más pobreza. Hoy en un barrio, lo concreto es que suben los alimentos, están paradas las changas, se paró la construcción y el textil, no hay movimiento económico, a las 3 de la tarde hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, y como la familia no le alcanza la plata, se endeuda con la financiera de la esquina en el barrio a tasas altísimas, que lo matan, sí. Que lo están matando, y plata que entra hoy es para tapar agujeros. Esa es la realidad. Yo haría una cuenta fácil en el gobierno. Si el Estado gasta lo mismo que antes y hay más pobreza, está sacando de abajo y llevando arriba, está transfiriendo al revés. El gobierno de Cristina, a mi modo de ver, hasta el 2009 el kirchnerismo mejoró todo, bajó la desocupación, bajó la pobreza, a mi modo de ver, y cualquier dato lo corrobora, se traba y del 2011 en adelante empieza a empeorar objetivamente. Pero en términos generales, este no es un gobierno que favorezca a los más pobres, sí extendió los planes sociales. Yo creo que este año crece la economía y crece la pobreza. Crece la economía en sectores que no van a mover la cosa y va a crecer la pobreza. El gobierno anterior tenía un sistema que parecía que era un Estado grande, que te quería, te abrazaba, te cuidaba, te subsidiaba y todo, y lo único que hacía era hacernos cada día más pobres. Porque esta es la verdad. O sea, y lo que hoy dice todo el mundo, che, ¿cómo están financiando el déficit? Que lo estamos financiando con deuda, apostando a que la economía va a crecer y que vas a dejar de endeudarte, porque es imposible. Ahora, en el mientras tanto, Cristina dijo, con Néstor, porque arrancó antes, dijo, acá no se aumenta la tarifa, acá no se aumenta... Y todo esto, ¿quién lo pone? El Estado. El Estado. ¿Era sustentable ese modelo? ¿Cómo está Santa Cruz? A ver, muchachos, ¿cómo está Santa Cruz hoy? 30 años gobernaron Santa Cruz, de los cuales 12 fueron gobierno nacional también. Si tuvieron algo para hacer en su provincia fue a resolverle el problema. Mirá cómo está Santa Cruz, no pudieron pagarle ni a los empleados ni a los maestros. Lo de que Macri gobierna para los ricos es un cliché verosímil, porque el gobierno está lleno de CEO, de gente que tenía millonaria, que venía de antes y demás. El gobierno anterior, como vos decías, no eran millonarios antes de entrar al gobierno. Se hicieron millonarios mientras estaban gobernando, pero no tienen el physique du rôle del millonario que tiene el gobierno de Macri. Entonces, ¿qué se le ocurrió ahora al gobierno de Macri en esta campaña? Una forma de desbaratar ese cliché. Hay dos clichés en la Argentina que le pueden dar buen resultado a la oposición. Uno es que Macri gobierna para los ricos y el otro, con Cristina estábamos mejor, que en los sectores más vulnerables pega, ¿no? Bueno, este segundo no lo van a poder destruir tan fácilmente, pero el de que el Macri gobierna para los ricos, van a lanzar en la campaña ahora esta idea de que los subsidios, que se calculan en 81.000 millones de dólares entre el 2012 y el 2015, fueron distribuidos de manera tal que favorecieron mucho más a las clases pudientes que a las clases más necesitadas. Y te van a mostrar eso con números durante toda la campaña, con lo cual hacen una jugada doble en Cambiemos. Por un lado destruyen el cliché y por otro lado te instalan el pasado, que es justo lo que Cristina quiere sacar de medio. Cuando Néstor llegó al poder, gasto público sobre PBI era 23%. Cuando se va Cristina estaba en la zona del 45%. Duplicaron el tamaño del Estado, la pobreza punta a punta prácticamente no se movió. La cantidad de planes sociales le hicieron volar por el aire, creció enormemente, la pobreza no se movió. Todo demuestra que el asistencialismo no ayuda a atacar la pobreza. Si vos querés atacar la pobreza tenés que generar crecimiento genuino. Y crecimiento genuino hace 5 años que no hay, porque el peso del Estado con la cantidad de impuestos que hay hace imposible que el sector privado sea rentable y que en consecuencia haya trabajo genuino y no trabajo, vamos a decir, que es simplemente una pantalla, que es lo que termina siendo el trabajo que se esconde adentro del Estado. No, yo lo que pienso, a ver, primero una foto, no puedo evitar decirlo, en todos los territorios donde nosotros tenemos comedores, merenderos, aumentó la demanda de alimentos de manera escalofriante, se consume menos leche, se consume menos carne, se consume menos proteína,
y en todos los países del mundo, en términos de trabajo formal, estable, los hijos de la clase media hoy no tienen ni siquiera la posibilidad de comprarse un departamento. Hay un problema no solamente de distribución del ingreso, sino de distribución de la riqueza. Entonces, eso implica también pensar un poco las cosas con más profundidad de si el problema es si estaba un poquito mejor o un poquito peor. Vos lo has dicho con todas las letras. Argentina está discutiendo la coyuntura que es la misma de las crisis de los últimos 30 años, 40 años. Argentina discute siempre los mismos temas. Te retrasaron el tipo de cambio, se te generó el déficit fiscal, no sabe cómo generar dólares, no sabe cómo frenar la inflación. La misma coyuntura. El otro día, en el medio un cambio tecnológico. En el medio hay una revolución, como la revolución industrial, una revolución en el mundo. El otro día me decía un sindicalista muy importante que cada vez que van a la OIT se sorprenden lo que discuten los sindicalistas allá en la OIT, ¿no? Y que cuando viene a la Argentina dice, ¿qué querés? Tenemos que discutir, ¿viste? Si le ganamos 2 puntitos a la inflación o perdemos 3. Y estamos en esto hace 40 años discutiendo lo mismo, 50 años. Mientras el mundo está cambiando, digamos, los puestos de trabajo que se pensaban que eran de líderes en el sector de la industria y demás ya no existen más. Digamos, hay que generar puestos de trabajo en otro lado. Y la Argentina está discutiendo eso. No hay un acuerdo político para saber cuál va a ser la Argentina en los próximos 10 años. Yo lo respeto mucho a Grabois, pero porque trabaja además con la gente más vulnerable. Pero cuando vos decís, en el medio de que la gente tiene más hambre, decís, los hijos de la clase media no se pueden comprar una vivienda, y justamente donde mejor le está yendo al gobierno es en los créditos hipotecarios. Eso está cambiando. Me quedé sin tiempo. Ves, quiere decir que el otro diagnóstico también puede ser dudoso. Me quedé sin tiempo. ¿Quieres decir algo? No, esto, que hay que hacer política de Estado y que se viene un cambio en el mercado laboral brutal. Si no estamos atentos, se nos va a complicar a todo. Una ventaja nuestra es que nos falta tanta infraestructura, tanta vereda, claro, hay que hacer obra pública mientras que tanto. Hay mucho para hacer mientras tanto. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Quédense en Tele9 al cierre. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 11 de